bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta. Esto es Derecho Administrativo en México, y hoy me dedicaré a explicarte el procedimiento administrativo. Como es costumbre, debo hacerte mención de que, para este tema, requerirás conocimientos previos de derecho, principalmente lo concerniente al acto administrativo. Pero no te preocupes. En la descripción de este video te estaré dejando los links para que puedas visitar dichos videos. También, me gustaría hacerte saber que no dudes en comentar si hay algún tema o concepto que no entiendas. Con muchísimo gusto estaré respondiéndote a la brevedad posible. O bien, si es tu deseo que desarrolle otro tema de derecho, distinto a la rama administrativa, puedes hacérmelo saber. Muy bien. Para este video estaré utilizando como referencia la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conceptos de varios autores, así como tesis aisladas y jurisprudencias. De igual forma, me gustaría hacerte de tu conocimiento que, en razón de que este tema tiene muchos antecedentes históricos, omitiré su desarrollo. Sin más que añadir, vamos a dar comienzo. Comencemos por preguntarnos en primer término, ¿qué es el derecho administrativo? Vamos a comenzar con la definición que nos proporciona el autor Rafael Martínez Morales. El procedimiento administrativo es la serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. De lo anterior podemos inferir y definir propiamente que el procedimiento administrativo no solo es una serie de formalidades concatenadas para emitir un acto administrativo, sino que también regula las relaciones entre la administración y los gobernados o ciudadanos. El autor Iván Ramírez Chavero clasifica el procedimiento administrativo de la siguiente manera: procedimientos internos y externos. En este caso, el procedimiento interno se refiere a la creación de actos que surten sus efectos dentro del propio órgano emisor. Por ejemplo, la imposición de una sanción administrativa por el órgano interno de control. Procedimientos previos y de ejecución. El procedimiento previo se refiere a las fases necesarias para poder producir adecuadamente el acto administrativo. El procedimiento de ejecución alude a las etapas que han de efectuarse para que el acto se cumpla, ya sea voluntariamente o mediante el uso del poder coercitivo del Estado. Procedimiento de oficio y a petición de parte. Encontramos que, aunque el acto administrativo es unilateral, para que el órgano actúe legalmente, se necesita que el particular ejerza su derecho de petición, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política. Un ejemplo de este tipo de procedimientos puede ser la solicitud para la expedición de una licencia de conducir o, en su caso, un permiso. Esta última clasificación encuentra su fundamento en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es importante mencionar que, como en toda materia del derecho, la actuación administrativa en el procedimiento administrativo debe sujetarse a un conjunto de principios, los cuales podemos encontrar en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Dichos principios son los siguientes. Principio de economía. Este principio refiere a que toda actuación administrativa, en el procedimiento, deberá ser pronta y eficiente, con el estricto apego al derecho. Principio de celeridad. Consiste en que el procedimiento administrativo sea resuelto de la manera más pronta posible, con la finalidad de que se otorgue al administrado la certeza de saber los momentos en que concluya cada etapa procesal. Principio de eficacia. Entendiendo a la eficacia como la capacidad de lograr el efecto que se desea, este principio se encuentra encaminado a la plena realización del fin que se busca con la actuación administrativa, además de llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones y resoluciones de los órganos administrativos, a pesar de poder ser contraria a la voluntad de los gobernados. Principio de legalidad. Este principio tan conocido y tan importante en cualquier rama de derecho, se refiere al estricto apego a las disposiciones y ordenamientos aplicables a la rama administrativa. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Principio de publicidad. Esto quiere decir que las actuaciones y resoluciones que lleve a cabo o emita la administración pública serán de carácter público y estarán a la vista de terceros ajenos a dicho procedimiento, garantizando así la transparencia e imparcialidad de la administración pública, lo cual derivará en el derecho a que cualquier persona pueda asistir y conocer qué es lo que se está determinando, en su caso, juzgando. Cuestión sumamente relevante, pues la actuación administrativa es de interés social. Principio de buena fe.
la actuación administrativa gozará en todo momento de la buena fe y legalidad en sus actuaciones, puesto que, de dichas actuaciones derivará el bienestar y desarrollo social. Con la información presentada, veamos entonces lo relativo a la iniciación del procedimiento administrativo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley en Estudio, podemos observar que, al igual que todo procedimiento, el inicio parte desde un escrito inicial, el cual deberá estar dirigido a la Administración Pública Federal, directamente en sus oficinas. Esto quiere decir que dichos escritos deberán presentarse en el órgano o dependencia de que se trate. El dispositivo menciona en sus oficinas autorizadas, lo cual hace referencia a la oficialía de partes de dichos órganos. Asimismo, dispone que dichos escritos pueden ser enviados por correo, telefax o electrónicamente. Asimismo, el citado artículo dispone que, para el caso de que un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de 5 días. Teniendo como fecha de presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente, a menos de que exista un apercibimiento de tal situación, manifestando que el escrito presentado se turnará en razón de incompetencia. Continuando con nuestro estudio, el artículo 43 establece que ningún órgano podrá dejar de admitir escrito o documentación alguna. Esto aunado a que la autoridad que reciba un escrito deficiente tendrá la obligación de prevenir al promovente para que, en el término de 5 días, subsane su petición, apercibido que para el caso de no hacerlo se declarará la caducidad de la instancia. Al iniciar el procedimiento, la autoridad administrativa podrá dictar las medidas provisionales que considere pertinentes. Al respecto, el título quinto denominado Medidas de Seguridad, con un capítulo único, en su artículo 81, establece que estas medidas podrán ser dictadas por la autoridad con la finalidad de proteger la salud o la seguridad pública. De igual forma, se menciona que estas medidas, conforme a las visitas de verificación, podrán dictar estas medidas para corregir las irregularidades encontradas, las cuales deberán tener estrictamente solo la duración necesaria, a fin de corregir irregularidades encontradas en el ejercicio de estas visitas de revisión. Pero, ¿qué son las visitas de verificación? De acuerdo con el artículo 62 de la ley, son aquellas realizadas a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Estas podrán ser ordinarias y extraordinarias. Ordinarias son aquellas que se efectuarán en días y horas hábiles, y las extraordinarias en cualquier tiempo. Para llevar a cabo estas visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance y su fundamento. Tal y como lo dispone el artículo 66, de toda visita se levantará acta circunstanciada. Dicha acta se levantará en presencia de 2 testigos, propuestos por la persona con quien se hubiera entendido la diligencia, o por quien la practique, si aquella se hubiere negado a proponerlos. Se podrán verificar bienes, personas y vehículos de transporte, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales. Hay que hacer mención de que, la negativa de firmar por parte de la persona visitada dicha, no constituye nulidad. Continuando con la iniciación del procedimiento administrativo, se menciona en la ley que los titulares de los órganos administrativos, ante quienes se inicie o se tramite cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de parte interesada, podrán disponer su acumulación. Pero, ¿a qué se refiere con la acumulación? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder aclarar este punto, ya que considero es importante sepas cuál es la interpretación y significado de este dispositivo. Muy bien. Tal y como la palabra lo dice, la acumulación se trata simplemente de la unión de diversas peticiones que pudieran existir con el mismo asunto para que, de todo este conjunto de instancias, se dicte una sola resolución. En la práctica suele suceder, aunque parezca difícil de creer, que dolosa y frívolamente se presenten diversas solicitudes a diferentes órganos, por lo que es lógico que, ante este tipo de actividades, no proceda recurso alguno, lo cual atiende al principio de economía procesal. Entonces, para cerrar este paréntesis, veamos lo que la siguiente tesis expone que al rubro dice. Acumulación de autos. Al tramitarla, es improcedente la suspensión del trámite en el último expediente pendiente de desahogarse, si los restantes alcanzaron el estado de resolución, aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La figura procesal de la acumulación de autos permite concentrar en un solo procedimiento diversos asuntos iniciados por separado y que, por su estrecha vinculación, resulta conveniente que se decidan en una sola resolución, tanto por economía procesal, como para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no prevé una etapa específica para decretar la acumulación, dado que su artículo 72, que es el único precepto que alude a la oportunidad con la que aquella puede plantearse, prevé como limitante que los juicios no estén para verificarse la audiencia final. Lo anterior implica que, en los casos en los que se tramiten dos o más asuntos conexos ante una autoridad administrativa o jurisdiccional, que se hayan iniciado y sustanciado por cuerda separada en fechas distintas, para ordenar la acumulación de los expedientes no se requiere que cada uno de los procedimientos se desahogue en todas sus etapas, dado que ello puede plantearse desde el momento en que la autoridad advierta su estrecha vinculación, si ésta continúa con la sustanciación, el numeral 75 del propio código dispone que se suspenda su trámite cuando esté para verificarse la audiencia final. Cabe señalar que, respecto de los procedimientos en que no se prevea una audiencia final para dictar el fallo relativo, como acontece con los previstos en la ley mencionada, la suspensión habrá de decretarse si se agotaron todas las etapas procesales que los conforman. Así, por razones de orden lógico, si los procedimientos materia de acumulación continúan sustanciándose, la suspensión en ellos se encontrará condicionada a que al menos uno esté pendiente de desahogarse en todas sus etapas procesales. En consecuencia, es improcedente la suspensión del trámite en el último expediente pendiente de desahogarse si los restantes alcanzaron el estado de resolución. ¿Qué te ha parecido hasta este momento lo antes expuesto? Déjame conocer tu opinión, o cualquier duda en la caja de comentarios o enviando un mensaje a mi correo electrónico, el cual dejaré en la descripción de este video y al final del mismo. Bueno, ahora que dejamos claro este punto, pasemos a ver lo relativo a las obligaciones impuestas a los órganos administrativos, una vez presentado un escrito inicial. De acuerdo con lo que establece el artículo 46 de la ya citada ley, en el despacho de los expedientes, se guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza. Su alteración del orden solo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada, de la que quede constancia. Dado el caso de incumplimiento, continúa el mismo dispositivo, las responsables responderán, valga la redundancia, de dicha omisión. Los siguientes artículos prevén lo relativo a los incidentes, lo cual dejaremos para desarrollarlo posteriormente en otro video exclusivo. Continuamos con las notificaciones y sus impugnaciones. Como todos sabemos, las notificaciones son actos formales mediante los que se ponen del conocimiento a las partes, actos procesales mediante citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes, documentos, o bien, las resoluciones administrativas definitivas dictadas por la autoridad correspondiente. De acuerdo con el artículo 35 de la ley, las notificaciones podrán llevarse a cabo, personalmente, directo con el interesado y en el domicilio del mismo, o en el último que se haya señalado para efectos de recibir y escuchar notificaciones, recabando la firma de la persona con quien se entienda la notificación. Dado el caso de existir negativa en la firma, esta no afectará la validez de la notificación, asentándose la razón correspondiente. En el supuesto de que en el domicilio no se encuentre persona alguna, o bien, se trate de una persona diferente a la buscada o su representante legal, se procederá a fijar o dejar citatorio. Posterior a ello, una vez fijado o entregado el citatorio, la diligencia se entenderá con la persona que se encuentre en ese momento y en caso de negarse a recibirlo, o no a encontrar a nadie en el domicilio, se fijará la notificación, asentándose la razón que por ley corresponda. Por oficio, entregado por mensajería o correo certificado, o bien por medios electrónicos cuando el promovente así lo haya manifestado expresamente y siempre y cuando pueda comprobarse fehacientemente la recepción. Serán por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado, cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Las publicaciones contendrán un resumen de las resoluciones a notificar, las cuales deberán publicarse por 3 días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación. En cuanto a los términos,
el artículo 38 de la ley señala que, tratándose de notificaciones personales, surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen, y comenzará a correr a partir del día siguiente de aquel en que haya surtido sus efectos la notificación. Cuando sean por correo certificado o medios electrónicos, se tendrá como fecha de notificación el que conste en el acuse de recibo. Tratándose de notificaciones por edictos, se tendrá por fecha de notificación el de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la hecha en periódicos. Como plazo máximo para notificar, se establece un máximo de 10 días a partir de la resolución o acto a notificar. Todo ello fundado y motivado, mencionando si la indicación es definitiva o no, así como el recurso que contra dicha actuación proceda, el órgano y plazo de presentación. Esto último, tal y como lo establece el artículo 39 de la ley. Muy bien, una vez tratado lo más relevante, veamos ahora la impugnación de notificaciones. Las notificaciones irregulares podrán impugnarse cuando se trate de actos administrativos requerables y que no hayan sido notificados o no se encuentren ajustados a derecho, para lo cual deberán seguirse estas reglas. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, materia de la notificación, la impugnación se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo que corresponda. Además, se manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también se impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se acumulen contra la notificación. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento, interponiendo el recurso administrativo correspondiente ante la autoridad competente para notificar dicho acto. La autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso el domicilio en el que se le deba dar a conocer y el nombre de la persona autorizada para recibirlo, en su caso. Si no se señalare domicilio, la autoridad dará a conocer el acto mediante notificación por edictos. Si no se señalare persona autorizada, se hará mediante notificación personal. El particular tendrá un plazo de 15 días a partir del día siguiente a aquel en que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación, o cualquiera de ellos, según sea el caso. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo, y. Si se resuelve que no hubo notificación, o que ésta no fue efectuada conforme a derecho, se tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo, desde la fecha en que manifestó conocerlo, o en que se le dio a conocer, quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquella, y procederá al estudio de la impugnación que hubiese formulado en contra de dicho acto. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso. Perfecto. Ahora que hemos superado lo más relevante respecto a las notificaciones, pasemos ahora a conocer lo que concierne a las pruebas. En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de autoridades. Esto responde a que es prácticamente imposible de facto que el titular del organismo o dependencia acuda personalmente a confesar, en virtud de las atribuciones que por ley le han sido conferidas. Continuando, no se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en sus expedientes, o de documentos agregados a ellos, puesto que la autoridad podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley. La autoridad de la administración pública, ante quien se tramite un procedimiento administrativo, deberá acordar sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. Solo podrá rechazar aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, o bien, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Como en cualquier otra materia, esta actuación debe estar fundada y motivada. Esto último encuentra su fundamento en los artículos 49 y 50 de la ley en estudio. Continuemos, no sin antes recordar que nos encontramos en un procedimiento administrativo. Dicho lo anterior, debemos saber que, de conformidad con el artículo 51, el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a 3 ni mayor de 15 días, contados a partir de su admisión.
Para el caso de que se ofreciesen pruebas que ameriten su posterior desahogo, la autoridad concederá al interesado un plazo no menor de 8, ni mayor de 15 días, para tal efecto. Para el caso de las pruebas supervenientes, estas podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva. Una vez concluida la tramitación del procedimiento administrativo y el desahogo de pruebas, antes de dictar resolución, las actuaciones deben ponerse a disposición de los interesados para que formulen sus alegatos, en un término no mayor a 5 días. Los que serán tomados en cuenta al dictar la resolución. Contrario sensu, de no haber alegatos, el procedimiento se tendrá por concluido con el dictado de la sentencia, por supuesto. Esto último, con fundamento en el artículo 59 de la ley. Ahora bien, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo. En su caso, el órgano administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, haciendo del conocimiento a las partes, por un plazo no mayor a 10 días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen convenientes. Ahora que ya estamos cerca del final, debemos mencionar que la terminación del procedimiento administrativo se puede presentar por las siguientes causas. Mediante la resolución o sentencia que se dicte. Por desistimiento. Para tener mayor referencia de lo anterior, tomaremos lo que el artículo 58 de la ley dispone, pues, todo interesado podrá desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando estos no sean de orden e interés públicos. Si el escrito de iniciación se hubiere formulado por 2 o más interesados, el desistimiento solo afectará a aquel que lo hubiese formulado. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se tendrá por desistida a la persona quien para tal efecto así lo manifieste, sin que produzca sobreseimiento el asunto, pues quedan salvos los derechos de los demás demandantes. La siguiente causa es, por renuncia expresa del derecho en que su solicitud se funde, siempre y cuando no esté prohibida por ley. Por caducidad de la instancia, sobreseimiento o imposibilidad material de continuarlo. Por convenio celebrado entre las partes, siempre y cuando no transgreda la moral o sea contrario a derecho. Hay que recordar que esta última forma procesal de resolución de conflictos es retomada en todas las materias del derecho, por lo que siempre la verás en las leyes como medio de solución de conflictos, o mejor conocido como MASC. Debemos poner atención al segundo párrafo del artículo 59, ya que este dispositivo establece que, en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ser congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la Administración Pública Federal de iniciar de oficio un nuevo procedimiento. Esto último es referente al juicio de lesividad, del cual estaremos hablando en otro video. Para finalizar este tema, vamos a estudiar lo relativo al recurso de revisión. Para ello, tomaremos lo establecido en el artículo 83 de la ley. Los interesados afectados, por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, podrán interponer el recurso de revisión, o cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Para el caso de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva, a través de dichos organismos, y de los contratos que los particulares pueden celebrar con aquellos, que no se refieran a las materias excluidas en esta ley, el recurso de revisión también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo. El plazo para interponer el recurso de revisión será de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. El escrito deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso, será resuelto por él mismo. El escrito mediante el cual se interpone el recurso de revisión deberá contener lo siguiente: el órgano administrativo a quien se dirige, el nombre del recurrente y tercero perjudicado, si lo hubiere, así como el lugar que señale para notificaciones, el acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo, agravios que se causan, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna. Y, finalmente,
deberá hacerse mención de las pruebas que ofrezca, las cuales deberán tener relación directa con la resolución impugnada, debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad, cuando actúen en nombre de otro o de personas morales. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 87 de la ley, la interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando lo solicite expresamente el recurrente. Sea procedente el recurso. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos, para el caso de no obtener resolución favorable. Y, tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal, en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión, dentro de los 5 días siguientes a su interposición. Contrario sensu a lo que mencionamos, el recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando se presente fuera de plazo que la ley fija para su presentación. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente. Y, cuando no aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo. Por otra parte, se desechará por improcedente el recurso contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente. Contra actos consumados de un modo irreparable. Contra actos consentidos expresamente. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. En cuanto al sobreseimiento del recurso, el artículo 90 de la ley establece que se presentará cuando el promovente se desista expresamente, el agraviado fallezca, siempre y cuando el acto solo afecta a su persona, cuando surja alguna de las causas de improcedencia, cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo, por falta de objeto o materia del acto, y no se probare la existencia del acto. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá desecharlo por improcedente o sobreseerlo, confirmar el acto impugnado, declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado, o revocarlo total o parcialmente, modificar u ordenar la modificación del acto impugnado, dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. La resolución del recurso deberá fundarse en derecho, en el que se examinarán todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios. Pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados, y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Con ello se hace referencia a que, durante la sustanciación del recurso, habrá suplencia ante la deficiencia de la queja. Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos, cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto, y precisar el alcance en la resolución. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de 4 meses. Por otro lado, el artículo 93 de la ley se establece que no podrán revocarse o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará esta. Bueno, con esto concluiremos el presente video. Si el contenido fue de tu agrado, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recomendar este canal a aquellas y aquellos interesados en conocer más sobre esta hermosa materia del derecho. Asimismo, aprovecho la ocasión para agradecer a los ya 300 suscriptores del canal. Sin duda su apoyo me motiva a continuar compartiéndoles este tipo de contenido. Muchas gracias. Por otra parte,
Y como aviso importante, se encuentra en proyecto de este canal incorporar la materia electoral, ya que dicha materia guarda una peculiar relación con el derecho administrativo. ¿Te gustaría conocer la materia electoral? No dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Recuerden, si existen propuestas, sugerencia o es tu deseo se ha desarrollado algún tema en específico, puedes hacérmelo saber comentando. Quizá a veces pueda demorarme un poco, pero, en la brevedad posible, siempre estaré contestándote. De igual forma, también puedes enviarme un mensaje al correo electrónico que ahora aparece. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Hasta pronto.